Perro policía alerta de mochila sospechosa. El contenido conmocionó a todos. El habitual bullicio de la Terminal A del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson resonaba mientras la oficial Sarah Collins ajustaba la radio de su uniforme. A su lado, Max mantenía su característica postura alerta, sus ojos color ámbar escaneando metódicamente la marea humana de pasajeros. Eran las 2:47 de la tarde y hasta entonces había sido otro día rutinario para el dúo de la unidad K9. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando Max se detuvo abruptamente, con sus orejas irguiéndose en alerta. Sarah conocía cada matiz del comportamiento de su compañero, y ese cambio repentino en su lenguaje corporal hizo que su corazón se acelerara. A través de años trabajando juntos, había aprendido a confiar en los instintos del Malinois como si fueran los suyos propios. La atención de Max se fijó en un hombre de unos 40 años que vestía un traje azul marino y llevaba una mochila negra sobre el hombro. El desconocido se movía con determinación por la terminal, pero algo en él había despertado el interés de Max. Sarah observó cómo la postura de su compañero se tensaba, su nariz trabajando al máximo. «Max, tranquilo», ordenó suavemente, pero el perro no respondió, algo que nunca había sucedido en sus 5 años juntos. En cambio, comenzó a moverse deliberadamente hacia el empresario, su lenguaje corporal cambiando de alerta a intensamente concentrado. El hombre notó que se acercaban y aceleró ligeramente el paso, ajustando su agarre en la mochila. El entrenamiento de Sarah se activó y comenzó a catalogar detalles. Aproximadamente 1,80 metros, bien arreglado, reloj costoso, sin signos visibles de nerviosismo excepto ahí, un ligero temblor en su mano izquierda mientras miraba su pase de abordar. «¡Señor!», llamó Sarah, su voz portando la autoridad de su placa. «¿Podría detenerse un momento?». El desconocido se giró, su rostro una máscara de molestia profesional. «¿Hay algún problema, oficial? Tengo un vuelo que tomar». Antes de que Sarah pudiera responder, Max emitió un gruñido bajo, no su señal habitual de alerta, sino algo más profundo, más urgente. El hombre retrocedió medio paso, sus nudillos blanqueándose alrededor de la correa de la mochila. «Es solo una revisión rutinaria, señor», dijo Sarah, manteniendo su calma mientras su mente trabajaba a toda velocidad. En 5 años de servicio, Max nunca había desobedecido una orden directa, nunca había mostrado este nivel de fijación sin causa. Pero armar una escena en una terminal de aeropuerto concurrida sin causa probable podría costarle su placa. El empresario miró su reloj, luego el punto de control de seguridad adelante. «Mire, oficial, entiendo que está haciendo su trabajo, pero voy a perder mi vuelo. No tengo nada aquí más que mi laptop y algunos papeles de trabajo». Sarah sintió el peso del momento presionando sobre ella. A su alrededor, otros viajeros comenzaban a notar la escena, algunos reduciendo el paso para observar lo que sucedía. Ya podía imaginar la voz de su supervisor. «Collins, no podemos detener a cada pasajero que le interese a tu perro». Pero Max no retrocedía. Sus ojos permanecían fijos en la mochila, su cuerpo tenso con determinación. Sarah había aprendido a leer a su compañero como un libro, y todo en su postura gritaba que esto no era una falsa alarma. El hombre comenzó a alejarse, sus movimientos deliberadamente casuales. «Si no hay nada más». La reacción de Max fue inmediata y sin precedentes. Se movió hacia adelante, colocándose directamente en el camino del desconocido, su entrenamiento luchando contra su instinto de actuar. Sarah vio algo parpadear en el rostro del hombre, solo por un momento, pero lo suficiente. Miedo. «Señor, necesito que permanezca donde está», dijo Sarah, su mano moviéndose hacia su radio. A su alrededor, el caos habitual de la terminal parecía desvanecerse en el fondo, dejando solo la creciente tensión entre la oficial, el perro y el empresario. El rostro del desconocido se endureció,
sus ojos moviéndose entre Sara, Max y la salida más cercana. Sara reconoció esa mirada. Era la misma que había visto innumerables veces justo antes de que un sospechoso echara a correr. Como si leyera sus pensamientos, los músculos de Max se tensaron, listos. El juego del gato y el ratón estaba a punto de comenzar, y Sara tenía que tomar una decisión: confiar en los instintos de su compañero y arriesgar su carrera, o dejar ir al hombre y arriesgar algo mucho peor. El empresario dio otro paso atrás, y el gruñido de Max se profundizó. En ese momento Sara tomó su decisión. Fuera lo que fuera que hubiera en esa mochila, su compañero estaba dispuesto a arriesgar su récord perfecto para detenerlo. Ahora tenía que confiar en que Max, como siempre, sabía algo que ella no. Central. Aquí la oficial Collins habló por su radio, con los ojos fijos en el cada vez más agitado desconocido. Voy a necesitar refuerzos en la terminal A, corredor principal. El rostro del hombre cambió en un instante y Sara supo que, fuera lo que fuera que había en esa mochila, valía la pena correr por ello. Como confirmando sus pensamientos, de repente se dio la vuelta y se lanzó entre la multitud, aferrándose a su mochila, como si su vida dependiera de ello. Max la miró, esperando la orden que liberaría 5 años de entrenamiento. Sara asintió, su decisión tomada. Ve por él, chico. Y con eso, la persecución comenzó. Mientras Sara corría tras Max por la terminal abarrotada, su mente retrocedió a su primer encuentro en el centro de entrenamiento K9 del Departamento de Policía de Atlanta. Había sido una fresca mañana de otoño muy parecida a hoy, cuando el teniente Torres la había presentado al joven malinois belga que se convertiría en su compañero. «Es diferente, Collins», había dicho Torres, observando al esbelto perro tipo pastor sentado en perfecta atención. La mayoría de los manejadores no pueden seguir el ritmo de un malinois. Tienen el doble de energía que un pastor alemán y el triple de actitud. Pero algo me dice que ustedes dos serán la pareja perfecta. El recuerdo se difuminó mientras Sara esquivaba a una familia con maletas rodantes, manteniendo sus ojos fijos en la cola de Max, serpenteando entre la multitud. El empresario era bueno, sabía exactamente cómo usar el caos de la terminal a su favor, pero Max era mejor. «¡Disculpen, policía!», gritó Sara, viendo cómo los viajeros se pegaban a las paredes. Max no había perdido el rastro ni por un segundo, a pesar de la abrumadora mezcla de perfumes, aromas de la plaza de comidas y las miles de personas que pasaban por el aeropuerto. Otro recuerdo surgió, su primer rastreo exitoso juntos. Había sido un caso de un niño desaparecido, y todos decían que el rastro estaba demasiado frío. Pero Max les había demostrado que estaban equivocados, siguiendo un olor a través de 5 kilómetros de los suburbios de Atlanta para encontrar a un niño de 8 años aterrorizado, escondido en un desagüe pluvial. Ese fue el día en que Sara aprendió a confiar en los instintos de Max sin cuestionarlos. El empresario giró repentinamente a la izquierda, dirigiéndose hacia la escalera de emergencia. El radio de Sara cobró vida. «Collins, ¿cuál es tu ubicación? Tenemos unidades convergiendo en la terminal A». Sospechoso dirigiéndose a las escaleras de emergencia cerca de la puerta A15. Respondió entre respiraciones. «Hombre, 40 años, traje azul marino, mochila negra. Max está en persecución». La puerta de la escalera se abrió de golpe cuando el sospechoso la atravesó. Max golpeó la puerta un segundo después, sus garras haciendo clic rápidamente en los escalones de concreto mientras bajaba a saltos. Sara lo siguió, sus botas haciendo eco en el espacio cerrado. «¡Alto! ¡Policía de Atlanta!». Su voz reverberó en las paredes, pero el hombre siguió corriendo, bajando los escalones de 2 en 2. Estaba en mejor forma que la mayoría de sus fugitivos, otra bandera roja.
Hace 3 años, durante su entrenamiento de certificación avanzada, el instructor les había enseñado sobre la lectura del comportamiento de los sospechosos. Los criminales profesionales se mueven de manera diferente, había dicho. Han practicado sus escapes, saben exactamente qué van a hacer antes de hacerlo. Este tipo era profesional. Cada movimiento estaba calculado, incluso en la huida. No estaba solo corriendo de un control de seguridad aleatorio. Había estado preparado para esta posibilidad. 2 pisos más abajo, la puerta hacia el nivel de la pista se abrió de golpe. La radio de Sarah explotó con conversaciones mientras los equipos de tierra reportaban el acceso no autorizado. Max no dudó ni un segundo, disparándose a través de la puerta tras su presa. Sarah emergió al corredor de servicio para ver al empresario corriendo hacia el área de manejo de equipaje, sus zapatos de cuero resbalando en el piso pulido. «¡Max, detente!», ordenó Sarah mientras se acercaban a la maquinaria pesada. El perro se detuvo inmediatamente, recordando su entrenamiento alrededor de equipos peligrosos. El sospechoso miró hacia atrás, la sorpresa parpadeando en su rostro ante la disciplina del perro. Ese momento de distracción le costó caro. Su pie se enganchó en una cinta transportadora de equipaje, haciéndolo caer. La mochila voló de su agarre, deslizándose por el suelo. La reacción de Max fue instantánea. En lugar de perseguir al hombre caído, se concentró en la mochila, su lenguaje corporal cambiando de persecución a alerta. La sangre de Sarah se heló. En 5 años de detección de narcóticos y armas, nunca había visto a Max reaccionar así. Lo que fuera que había en esa mochila era malo, realmente malo. «¡No se mueva!», ordenó, desenfundando su arma mientras el empresario comenzaba a levantarse. «¡Las manos donde pueda verlas!». Él se congeló, luego levantó lentamente las manos. Sus ojos fijos no en el arma de Sarah, sino en la mochila que ahora yacía a 3 metros de distancia. Max montaba guardia sobre ella, su postura rígida, emanando una intensidad que Sarah solo había visto una vez antes, durante su entrenamiento de detección de armas químicas. El sonido de pasos corriendo resonó por el corredor mientras llegaban los refuerzos. Sarah mantuvo su arma apuntando al sospechoso, pero su mente trabajaba a toda velocidad. En 5 años de servicio, Max nunca había desobedecido una orden directa, nunca había mostrado este nivel de fijación sin causa. Había estado en lo correcto desde el principio, al igual que con la niña en el desagüe pluvial, al igual que con el escondite de armas del año pasado que le valió una condecoración. Pero algo en esto se sentía diferente, más grande. Mientras el oficial Martínez esposaba al empresario, Sarah observó el enfoque inquebrantable de Max en la mochila, y un escalofrío le recorrió la espalda. La verdadera pregunta no era por qué el hombre había huido. La verdadera pregunta era, ¿qué podría haber en esa mochila de apariencia inocente que había provocado una respuesta tan intensa en su compañero? Mirando la postura alerta de Max, Sarah tuvo la sensación de que estaban a punto de averiguarlo, y no estaba segura de estar preparada para la respuesta. El tiempo pareció congelarse en el área de manejo de equipaje mientras Sarah observaba a los técnicos del escuadrón antibombas acercarse a la mochila. Max no se había movido de su posición, sus ojos fijos en el objetivo incluso cuando llegaron otras unidades K9. El empresario permanecía sentado cerca, esposado, su costoso traje ahora arrugado y sucio, su rostro una máscara inexpresiva. «¡Collins!», la voz del teniente Torres cortó la tensión. «¿Qué demonios pasó allá arriba?». Sarah se volvió hacia su supervisor, manteniendo un ojo en la escena. «Max alertó sobre la mochila del sospechoso, señor. Cuando fue interrogado, el sujeto huyó a través de un área segura. Y ahora tenemos media terminal cerrada». Torres se pasó una mano por la cara. «Esto mejor que sea bueno, Collins. Si esa mochila resulta estar llena de ropa deportiva». Una orden brusca del líder del escuadrón antibombas lo interrumpió.
Todos observaron mientras posicionaban su equipo alrededor de la mochila. Max finalmente retrocedió ante la señal de Sara, pero su cuerpo permaneció tenso, listo. De repente, el empresario habló, su voz inquietantemente tranquila. No tienen idea de con qué están tratando. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se retorció violentamente en el agarre de los oficiales que lo sostenían. En un movimiento fluido, se liberó y corrió hacia una salida de emergencia. Max se movió para perseguirlo, pero Sara lo detuvo. Algo no estaba bien en esto. El sospechoso atravesó la puerta hacia un túnel de mantenimiento. 2 oficiales salieron tras él, pero la atención de Sara fue atraída hacia otra cosa, un pequeño dispositivo que se había caído de su manga durante la lucha. ¡Todos al suelo!, gritó, reconociéndolo como un detonador remoto. Los siguientes segundos fueron caóticos. Los oficiales se lanzaron a cubrirse mientras el dispositivo se deslizaba por el suelo. Max se lanzó hacia adelante, atrapándolo con sus dientes y corriendo hacia un contenedor de residuos industriales cercano. Lo dejó caer dentro justo cuando un pop amortiguado resonó por el área. Cuando el humo se disipó, Sara se dio cuenta con horror de lo que había sucedido. La distracción había funcionado, la mochila había desaparecido, arrebatada en la confusión por alguien más. Su sospechoso tenía ayuda. «Max, rastrea», ordenó, y volvieron a correr, siguiendo un nuevo olor a través del laberinto de corredores de servicio. Detrás de ellos podía oír a Torres gritando órdenes, movilizando todas las unidades disponibles. Emergieron a la pista entre 2 aviones de carga masivos. Max los condujo hasta un garaje de vehículos de servicio, donde marcas frescas de neumáticos indicaban una salida apresurada. La radio de Sara crepitó con informes de una camioneta de mantenimiento que había atravesado un punto de control de seguridad. Nunca tuvo la intención de pasar esa mochila por seguridad, se dio cuenta en voz alta. Esto fue una entrega planificada desde el principio. Max ladró bruscamente, captando un nuevo rastro. Corrieron a través del garaje hacia otro conjunto de túneles, estos conduciendo hacia la terminal internacional. La mente de Sara trabajaba a toda velocidad. Si estaban tratando de meter lo que fuera que hubiera en esa mochila en un vuelo internacional. Irrumpieron en el área de salidas internacionales, Max serpenteando entre la multitud sorprendida con precisión. Sara alcanzó a ver a otra figura adelante, llevando la mochila negra y vistiendo un uniforme de mantenimiento. ¡Alto! ¡Policía!, gritó, pero su voz se perdió en el ruido de la terminal. El segundo sospechoso llegó al punto de control de seguridad, mostrando lo que parecían credenciales de empleado. Pero la reacción de Max le dijo a Sara todo lo que necesitaba saber. Este era su objetivo. Mientras acortaban la distancia, Sara alcanzó a ver dentro de la mochila parcialmente abierta. Su corazón casi se detuvo. Anidado entre artículos comunes de viaje, vio algo que lo cambió todo, y de repente entendió por qué Max había sido tan insistente desde el principio. Esto no se trataba solo de contrabando o drogas, esto era algo mucho peor, y se les acababa el tiempo para detenerlo. El paso de Max se aceleró, sintiendo su urgencia. Adelante, su nueva presa miró hacia atrás, los vio venir y cometió un error crítico. Corrió hacia el área de aduanas, donde los oficiales armados ya estaban respondiendo a la alerta. Sara tocó su radio. Todas las unidades, sospechoso dirigiéndose hacia aduanas internacionales. Advertencia, paquete es prioridad 1. Repito, prioridad 1. El entrenamiento de Max los había llevado hasta aquí, sus instintos atravesando cada engaño y pista falsa. Ahora, mientras se acercaban a su objetivo, Sara agradeció silenciosamente a quien la había emparejado con este perro extraordinario, porque en los próximos minutos tenía el presentimiento de que iban a necesitar cada bit de ese entrenamiento para prevenir un desastre. La persecución estaba a punto de terminar, de una manera u otra.
La terminal internacional estalló en caos cuando el sospechoso con el uniforme de mantenimiento saltó sobre un carrito de equipaje, enviando maletas al suelo. Sara observó con horror cómo sacaba algo de su bolsillo, un pequeño bote de aerosol que le heló la sangre. ¡Todos atrás!, gritó, su entrenamiento activándose. ¡Despejen el área! Max seguía cada movimiento del sospechoso, pero mantenía su distancia, exactamente como había sido entrenado para amenazas químicas. A su alrededor, los viajeros se dispersaron, creando una zona de seguridad entre el fugitivo y el creciente círculo de oficiales que respondían. La radio de Sara crepitó. Collins, TSA confirma que las credenciales del primer sospechoso eran falsificaciones de alto nivel. La CIA está involucrada ahora. Lo que sea que haya en esa mochila, sé lo que es, interrumpió Sara, sus ojos fijos en la mochila. Y si estoy en lo correcto, tenemos unos 10 minutos antes de que esto pase de malo a catastrófico. El sospechoso retrocedió hacia las ventanas con vista a la pista, sosteniendo el aerosol como un escudo. ¡Atrás!, gritó, su acento claramente de Europa del Este. Un paso más cerca y lo libero. La mente de Sara regresó a su entrenamiento en armas químicas. Max había sobresalido en detectar cantidades mínimas de sustancias mortales, pero esto era diferente. Esta era contención de amenaza activa y un movimiento en falso podría exponer a cientos de personas. Señor, necesita pensar en lo que está haciendo, dijo Sara, manteniendo su voz firme. Esta terminal ya está bloqueada, no hay a dónde ir. Una delgada sonrisa cruzó el rostro del hombre. ¿Crees que esto se trata de escapar?, asintió hacia las enormes ventanas. Mira afuera, cuenta los aviones, calcula los patrones del viento. Una pequeña liberación aquí. Sara sintió que su estómago se hundía mientras comprendía. El sistema de ventilación del aeropuerto, las condiciones atmosféricas. No estaban tratando de sacar algo de contrabando. Planeaban usar el aeropuerto mismo como sistema de distribución. Max se adelantó ligeramente, su entrenamiento luchando contra sus instintos protectores. Sara podía leer su lenguaje corporal perfectamente, podía derribar al sospechoso antes de que el aerosol se desplegara, pero el tiempo tendría que ser perfecto. Oficial Collins, una nueva voz, mientras una mujer alta en traje oscuro se acercaba, mostrando credenciales de la CIA. Necesitamos esa mochila intacta, lo que sea que esté pensando. Confío en mi compañero, interrumpió Sara, sin quitar los ojos del sospechoso. Años de trabajo con Max le habían enseñado a leer los más mínimos cambios en su postura. Él le estaba diciendo algo ahora, algo crucial. El sospechoso miraba alternativamente a los oficiales, las ventanas y la creciente multitud de personal de agencias que llegaban a la escena. Su dedo se tensó sobre el gatillo del aerosol. El tiempo se ralentizó. Sara vio los músculos de Max tensarse una fracción de segundo antes de que el sospechoso se moviera. Mientras el brazo del hombre comenzaba a elevarse, ella dio la orden que habían practicado innumerables veces, pero que esperaban nunca tener que usar. Max, protocolo Centinela. Lo que sucedió después fue un borrón de movimiento preciso. Max se lanzó hacia adelante, pero en lugar de ir por el sospechoso, se retorció en el aire, atrapando el aerosol mientras caía del agarre sorprendido del hombre. En el mismo movimiento, Sara tacleó al sospechoso, alejándolo de la mochila. La agente de la CIA se apresuró con una unidad de contención, asegurando el aerosol mientras Max lo sostenía cuidadosamente en su agarre entrenado. Otros oficiales se abalanzaron, asegurando al sospechoso y la mochila. Más tarde, en el informe, Sara aprendería el alcance completo de lo que habían detenido, el plan sofisticado, las víctimas potenciales, las implicaciones internacionales. Pero en ese momento, todo en lo que podía concentrarse era en Max, parado orgullosamente junto a ella, su entrenamiento e instintos habiendo evitado un desastre. Buen chico,
susurró, rascándole detrás de las orejas mientras la CIA comenzaba su limpieza. Lo sabías desde el principio, ¿verdad? Max la miró con esos ojos inteligentes y Sarah recordó una vez más por qué los oficiales K9 ponen tanta fe en sus compañeros. A veces, el instinto no se trataba solo de entrenamiento o experiencia. A veces, se trataba de confianza. Y esa confianza acababa de salvar innumerables vidas. El centro de comando móvil de la CIA había transformado un rincón del ala de seguridad del aeropuerto en una base de operaciones de alta tecnología. Las pantallas mostraban lecturas de análisis químicos, imágenes satelitales y transmisiones de vigilancia de toda la terminal. Sarah estaba de pie frente a un panel de altos funcionarios, Max a su lado, mientras reconstruían la magnitud de lo que habían evitado. El aerosol contenía un agente nervioso weaponizado, explicó la agente Carter, señalando un diagrama molecular. Combinado con el dispositivo de dispersión en la mochila y el sistema de ventilación del aeropuerto, estamos hablando de víctimas potenciales en los miles. Sarah sintió a Max acercarse más a su pierna, sintiendo su tensión. En la pantalla principal, las imágenes mostraban su primer encuentro con el empresario, ahora identificado como Viktor Petrov, un operativo conocido con vínculos con células terroristas internacionales. Lo que no entendemos, continuó Carter, es cómo tu perro lo detectó. El contenedor estaba triple sellado, específicamente diseñado para prevenir la detección. Sarah miró a Max, recordando cada sesión de entrenamiento, cada ejercicio, cada momento que los había llevado a esto. Max no estaba detectando el químico, se dio cuenta. Estaba leyendo las microexpresiones del sospechoso, su lenguaje corporal. Hemos trabajado cientos de casos juntos. Él sabe cuando algo está mal, incluso si no puede olerlo. Un alboroto afuera los interrumpió. A través de las paredes de vidrio, Sarah vio a oficiales corriendo hacia las celdas de detención. Su radio cobró vida. Fuga de prisionero en progreso. Petrov está suelto. Quédense aquí, ordenó Carter, pero Sarah ya se estaba moviendo. Max, justo a su lado. Emergieron a un corredor lleno de humo, una distracción de lo que tenía que ser un infiltrado. Max la guió a través de la neblina, rastreando no solo el olor, sino también el sonido y el movimiento. Encontraron a 2 guardias inconscientes cerca de una puerta de seguridad rota. Central, necesitamos médicos en el nivel de seguridad B, informó Sarah por radio, verificando los pulsos de los guardias. Sospechoso se dirige a los túneles de mantenimiento. El ladrido de Max resonó por el corredor. Había encontrado el rastro. Corrieron a través de la red subterránea de túneles, el sonido de su persecución rebotando en las paredes de concreto. Adelante, podían escuchar pasos y el ruido metálico de puertas abriéndose. Emergieron en una sala mecánica inmensa, llena de los sistemas de ventilación principales del aeropuerto. El entrenamiento de Sarah se activó. Este era el corazón de lo que sus sospechosos habían estado apuntando. Si Petrov tenía un plan de respaldo, me preguntaba si serías tú. La voz de Petrov resonó en la cámara. Salió de detrás de un enorme manejador de aire sosteniendo algo en su mano. Tú y ese notable perro. Max gruñó bajo, pero mantuvo su posición. Sarah desenfundó su arma. Se acabó, Petrov. La CIA tiene tus contactos, tu red. No hay ningún lugar a donde huir. ¿Huir? Se rió. Oficial Collins, todavía no lo entiendes. Esto nunca se trató de escapar. Levantó un pequeño dispositivo. Se trataba de enviar un mensaje. A veces, el plan de respaldo es tan efectivo como el original. Sarah vio los músculos de Max tensarse, listos para lanzarse. Recordó sus años de entrenamiento juntos, todas las comunicaciones silenciosas, la confianza que habían construido. Sin una palabra sabía lo que estaba a punto de hacer. Max susurró, «Atrápalo». Lo que sucedió después fue un testimonio de miles de horas de entrenamiento. Max se lanzó hacia adelante mientras Petrov levantaba el dispositivo.
Sara se movió a la izquierda, atrayendo su atención. El perro fingió ir a la derecha, luego cortó a la izquierda, un movimiento que habían perfeccionado en el entrenamiento. Petrov cayó en la trampa, girándose para bloquear el ataque que esperaba. En cambio, Max fue bajo, atrapando su muñeca con fuerza precisamente calculada. El dispositivo cayó al suelo mientras Sara se acercaba, asegurando al sospechoso. En cuestión de momentos, la sala se llenó de equipos tácticos y agentes de la CIA. ¿Cómo?, preguntó Petrov mientras se lo llevaban. Se suponía que ese contenedor era indetectable. Sara se arrodilló junto a Max, revolviendo su pelaje. Porque hay algo que no puedes esconder de un perro como él: la intención. Y Max siempre ha sabido la diferencia entre el bien y el mal. Mientras la CIA aseguraba la escena, Sara miró a su compañero, el perro que había confiado lo suficiente en sus instintos como para arriesgarlo todo. Al final, no se había tratado de tecnología superior o redes de inteligencia. Se había tratado del vínculo inquebrantable entre una manejadora y su K9. Y la verdad de que a veces las mejores armas contra el mal son la lealtad, la confianza y el instinto inquebrantable de proteger. 2 semanas después del incidente en Hartsfield-Jackson, Sarah Collins estaba en posición de firmes en el auditorio principal del Departamento de Policía de Atlanta. Max estaba perfectamente quieto a su lado, su pelaje brillando bajo las luces, el único signo de su emoción siendo el ligero movimiento de su cola. La sala estaba llena de compañeros oficiales, funcionarios gubernamentales y representantes de los medios, muy diferente a sus habituales reuniones matutinas tranquilas. Por servicio extraordinario más allá del llamado del deber, anunció el jefe Richardson, su voz resonando a través del auditorio en silencio. La oficial Sarah Collins y el oficial K9 Max son condecorados con la Medalla al Valor. Sus acciones el 15 de septiembre evitaron lo que podría haber sido uno de los ataques terroristas más devastadores en suelo estadounidense desde el 11 de septiembre. Mientras el jefe colocaba las medallas alrededor de sus cuellos, la de Max sujeta a un collar especial, la mente de Sara vagó hacia las consecuencias de aquel día fatídico. La CIA había descubierto una vasta red de operativos, previniendo ataques similares planeados para aeropuertos en todo el país. La investigación había revelado células en 12 ciudades importantes, cada una lista para atacar. Pero nada de eso habría sido posible sin la alerta inicial de Max en la terminal A. La agente Carter, de pie en la primera fila, la miró y asintió ligeramente. La CIA había sido sorprendentemente comunicativa con la información después del incidente, compartiendo detalles sobre el impacto más amplio de su intervención. El agente químico que habían interceptado había sido parte de una nueva clase de armas, específicamente diseñadas para evadir los métodos tradicionales de detección. La capacidad de Max para leer el comportamiento humano había expuesto inadvertidamente una vulnerabilidad en el plan perfecto de sus enemigos. La ceremonia concluyó con un aplauso atronador, pero la atención de Sara se dirigió a Max, quien mantuvo su pose disciplinada a pesar de la emoción a su alrededor. En 1 hora estarían de vuelta en patrulla, caminando por esos mismos corredores de la terminal donde todo había comenzado. Porque eso es lo que hacen los héroes silenciosos. Siguen trabajando, siguen protegiendo, listos para la próxima vez que se les necesite. Oficial Collins, una vocecita llamó su atención mientras salían del auditorio. Una niña pequeña, de quizás 7 años, estaba de pie sosteniendo la mano de su madre. Sus ojos estaban fijos en Max, con una mezcla de asombro y admiración. ¿Puedo acariciar a Max? Sara miró a su compañero, que ya había suavizado su postura, transformándose del alerta oficial K9 en el alma gentil que ella conocía. Le asombraba cómo podía cambiar entre estos roles tan sin esfuerzo, del feroz protector que había derribado a Petrov al perro amigable que sabía exactamente cómo acercarse a los niños.
Por supuesto, sonrió. Max, saluda. Mientras la niña acariciaba suavemente su pelaje, su madre habló en voz baja. Estábamos allí ese día, en la terminal. No sabíamos qué estaba pasando, pero los vimos pasar corriendo. Mi hija dijo que no tenía miedo porque podía ver que Max estaba protegiendo a todos. Más tarde nos enteramos qué tan cerca. Su voz se apagó, la emoción atrapada en su garganta. Sara sintió sus propios ojos humedecerse. Eso es exactamente lo que él hace, logró decir. Cada día. La interacción permaneció con ella mientras se preparaban para su patrulla de la tarde. En el vestidor de la unidad K9, Sara revisó cuidadosamente el equipo de Max, su chaleco táctico, su collar especializado, el equipo que esperaban nunca volver a necesitar usar. El teniente Torres se detuvo mientras se preparaban. «Collins», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. La CIA finalmente nos autorizó a conocer las proyecciones de víctimas si ese dispositivo hubiera sido activado. Hizo una pausa, su habitual comportamiento brusco suavizándose. Tú y Max salvaron muchas vidas ese día, más de las que podremos decirle al público. Sara asintió, incapaz de encontrar las palabras correctas. Max se presionó contra su pierna, sintiendo su emoción. Esa era la cosa sobre su asociación. Las palabras no siempre eran necesarias.